elemento típico o común de los dos tipos de insuficiencia respiratoria? La hipoxemia. La hipoxemia es común a los dos tipos de insuficiencia respiratoria. ¿Okay? Por ejemplo, por eso es que le dicen en algunos libros, deben haber leído, que una gente le dicen, a la insuficiencia respiratoria tipo 2 le dicen falla respiratoria total, porque hay hipoxemia más hipercapnia, o sea, ambas cosas están alteradas. Por eso le dicen falla respiratoria total. ¿Okay? En cambio, en la tipo 1 solamente hay hipoxemia, solo hipoxemia, pura. Ya, en la tipo 2, que es la más compleja, obviamente, puede producirse en pulmones normales o alterados. En pulmones normales pueden haber fallas respiratorias con pulmón normal, porque se llama falla respiratoria pura. En pulmones alterados, cualquier exacerbación de enfermedades pulmonares crónicas, o sea, una EPOC que se exacerba, que ya de por sí tiene hipercapnia, hace hipoxemia y hace una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo el agua voy a ver hipoxemia e hipercapnia. Ahí está. ¿Cualquiera de las dos? Doctor, el asma solo haría una tipo 1. Depende, ¿no? Si se agudiza. O sea, el asma viene usualmente en crisis. Pero si ya tenemos un asma en un paciente que no tiene un control regular, es un asma crónica severa, de repente podría ya tener un componente obstructivo. Acuérdense, ¿no? Que el asma al final se imbrica con el EPOC, entonces de repente ese paciente ya podría tener una hipercapnia de base y hace una crisis asmática y va a ser. Pero un asmático común y corriente, como un niño, por ejemplo, que hace su crisis de asma, de repente la hipoxemia tiene, ¿no? Pero si hace una crisis severa, sí pudiera ser hipoxemia. ¿Okay? Como dice acá, ambos pueden producirse en formas agudas o crónicas. Sobre la condición crónica, además, como les he dicho, se puede desencadenar una insuficiencia aguda, algo que exacerba la enfermedad y produce un cuadro agudo. El ejemplo típico es el EPOC. El EPOC está compensado, pero no está bien, pues, ¿no? Tiene un poco de dificultad respiratoria, dependiendo del tipo que predomine, va a tener o no mayor o menor restricción para la respiración. Y en algún momento se descompensa, hace una infección o deja de usar sus inhaladores y hace una exacerbación aguda. En ese momento hace una insuficiencia respiratoria aguda, pero sobre una condición crónica. La hipoxemia, hemos dicho que es el elemento común de ambos tipos de insuficiencia respiratoria. Entonces, la hipoxemia define la insuficiencia respiratoria. ¿Okay? Solo que la tipo 2 tiene además hipercapnia. Ese es el concepto que ustedes deben llevarse para que no se olviden nunca. De lo contrario, van a pensar, se van a olvidar y después van a pensar que el tipo hipercápnico solo tiene hipercapnia. No es así. La hipoxemia define la insuficiencia respiratoria. Solo que en el tipo 1 está aislada y en el tipo 2 está acompañada de hipercapnia. ¿Ok? Entonces, como la hipoxemia es la que define la insuficiencia respiratoria, es el elemento fisiopatológico más importante, la hipoxemia, puede producirse por la alteración de diversos mecanismos. Son 4, ¿ok? Aquí están ahí. Primero, hipoventilación alveolar. Segundo, desequilibrio de la ventiloperfusión. Tercero, trastornos en la difusión. Pero el desequilibrio de ventiloperfusión puede ser de dos tipos, por eso digo son 4. El desequilibrio de ventiloperfusión puede ser tipo espacio muerto o tipo SHAP. Ahorita vamos a hablar uno de ellos. Son 4 mecanismos etiopatogénicos que producen la hipoxemia en la insuficiencia respiratoria. Hipoventilación alveolar, desequilibrio de ventiloperfusión tipo espacio muerto, desequilibrio de ventiloperfusión tipo SHANT o trastornos en la difusión. ¿En la difusión de qué? De oxígeno. De oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Pues van a ver que cada uno de ellos se corresponde con las enfermedades que hemos hablado hace un momento. ¿Ok? Hipoventilación, desequilibrio de ventiloperfusión, tipo espacio muerto, tipo SHANT y trastorno de difusión. Entonces, cuando hablamos de patrones obstructivos receptivos, estamos hablando de patrones ventilatorios. ¿Okay? Cuando hablamos de un TEP, estamos hablando de un desequilibrio de ventiloperfusión. Ahorita vamos a ver todos los estudios. Hipoventilación es una disminución de la ventilación minuto, que produce una elevación en el CO2 y una disminución proporcional del O2. Ustedes saben que el CO2 es mucho más difundible, ¿no? O sea, se difunde más rápido que el oxígeno, 20 veces más difundible que el oxígeno. Entonces, cuando se altera la ventilación, lo primero que se altera es
el CO2. ¿Ok? Entonces, causada por depresión del centro respiratorio. Hoy día estas se repiten las causas que les he dicho. Sobredosis de sedantes, encefalitis, hipotermia. Hipotermia severa puede producir depresión del centro respiratorio, coma viscerematoso, obesidad mórbida, alcalosis metabólica, apnea de sueño, ¿no? Pacientes obesos mórbidos, enfermedad cerebrovascular. Compromisos de músculos y nervios de la caja torácica. Y acá están todas las enfermedades neuromusculares: Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis lateral amiotrófica, o en general cualquier enfermedad de la neurona motora, de la primera neurona motora, mielitis transversa, trauma medular, poliomielitis, botulismo. ¿Un tipo de clostridium botulínico? ¿Ah? ¿Clostridium botulínico? Ya, toxina botulínica, pero causada por qué? Creo que por una aspiración. No sé, la pilota. Aspiración de. Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo anaeróbico que existe en forma de esporas. Es un anaerobio que está, por eso es que se asocia el botulismo cuando uno consume alimentos enlatados que han estado por mucho tiempo, y ahí está el clostridium. Otro clostridium sí, que produce parálisis del nervio craneal, dificultad o debilidad óculo-vulvar y descendiente, parálisis flácida asimétrica, en ausencia de fiebre. Sería compromiso de los nervios, no hay músculos. De la caja torácica, espondilitis anquilosante. ¿Se acuerdan que hablamos de la espondilitis anquilosante? ¿Qué tipo de enfermedad es? ¿Cuál es esa enfermedad? La espondilitis anquilosante es una enfermedad autoinmune, es una espondiloartropatía seronegativa. Es una enfermedad en la cual se produce calcificación de los ligamentos en las vértebras, de la columna vertebral. Entonces la columna, que es móvil, se vuelve un palo, un tallo rígido, y el paciente no puede moverla. Existe una prueba en la evaluación del aparato óseo locomotor para ver la diferencia en una raya trazada en el nivel de la columna lumbar, para ver si es que tiene o no, o es sospechoso de espondilitis anquilosante. ¿Cómo se llama esa prueba? Test de... Ya pasamos el capítulo, ustedes ya se olvidan. Les he dicho, test de Schober. ¿Cuánto tiene que ser mínimo? La diferencia cuando yo digo que el paciente se agache. Le hago una raya, 2 rayas con diferencia de 10 centímetros. Y luego le digo que se agache y miro la diferencia entre las rayas. ¿Cuánto es lo normal? ¿Ya ven? Ya se olvidaron. Yo también me he olvidado un poco, porque creo que es más de 3 centímetros. De Schober. Y usted no debe olvidarse, porque ya tengo 50 minutos. A los gringos no les gusta esta cosa. Bueno, por ahí está, búsquenlo en la cuestión muscular. Ya, entonces la espondilitis anquilosante es una enfermedad que produce que la columna se vuelva rígida. Y obviamente va pues, a afectar la movilidad de la caja torácica. Como la escoliosis, ya hay un problema. Otras causas que producen compromiso de músculos y nervios de caja torácica, las causas tóxicas, ¿no? Todas las drogas, bloqueantes neuromusculares, el tétanos, ya habíamos hablado del clostridium tetano, ¿no? Otro clostridium.
El desequilibrio de ventilo-perfusión es el mecanismo más frecuente de hipoxemia. ¿Ok? O sea, un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión es la causa más frecuente de hipoxemia. Y hay dos tipos, o dos extremos. En realidad son dos extremos, ¿no? O sea, el problema del paciente está entre ambos extremos. No va a estar puramente en uno de ellos, está entre ambos extremos. Los dos extremos son el aumento del espacio muerto, y eso significa que tenemos un alveolo o algún alveolo que está ventilado, pero no está perfundido. Eso se llama espacio muerto. Una porción que está ventilada, pero no profundida. Y el otro extremo se llama shunt, una porción que no está ventilada, pero está profundida. Ejemplo de espacio muerto: embolia pulmonar. Porque la embolia produce que la circulación se corte. Entonces, esa porción del alveolo está ventilada, pero no está profundida. Ejemplo de shunt: la mayor parte de las enfermedades, atelectasia y neumonía. Neumonía, por ejemplo, está llena, ese alveolo está lleno de moco, está tapado, está hepatizado, no hay aire, no está ventilado, pero sí está perfundido. ¿Ok? Entonces, el mecanismo más frecuente de hipoxia o de desarrollar hipoxia o hipoxemia es el desequilibrio de la ventilo-perfusión. ¿Ok? En la mayoría de los casos, como dice ahí, el trastorno no es extremo y existen unidades que están mal ventiladas o poco perfundidas. Y en estos casos, la administración de FiO2 altos corrige la hipoxemia. Pero cuando se trata de shunt, o sea, cuando el problema es que no están ventilados y sí están perfundidos, la administración de oxígeno no corrige totalmente la hipoxemia. ¿Por qué? Porque no pasa el aire. Si yo tengo tapado el pulmón porque está atelectásico o porque está lleno de moco y de pus, no pasa el aire. No importa que le meta 100%, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Primero solucionar el problema. En el caso de la atelectasia, ¿por qué se atelectasia usualmente en los pulmones? Por una obstrucción. ¿Pero por qué? Pues? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se atelectasia el pulmón? ¿Así porque se aburre de la atelectasia? No. Entonces, ¿por qué? Colapso, ¿pero por qué? ¿Cuál es la mayor cantidad de atelectasias? Yo les he dicho eso, ¿no?, en la primera clase. Hay atelectasias con bronquio permeable o con bronquio cerrado. Impermeable. Pasaste. Con bronquio abierto, con bronquio cerrado. La mayoría son por bronquio cerrado, pues se tapan por múltiples motivos. Por moco, por ejemplo. Por eso decíamos que un paciente que viene con asma, si yo le doy el tratamiento que corresponde y después de media hora sigue igual con hipoxemia, algo está pasando, seguro que ya se tapó con el moco. Las atelectasias son mayormente obstructivas. Entonces hay algo que obstruye los bronquios, ¿no? Entonces, yo tengo ahí tapado el ingreso de aire. O sea, lo que tengo que hacer es destaparlo, de alguna manera. Si son atelectasias obstructivas, la mayor parte por moco, entonces lo que hago es destapo. Le saco el moco, me meto con el broncofiloscopio y empiezo a destapar. Si es una neumonía, donde el parénquima se ha convertido en hígado, o sea, se ha hepatizado, ¿qué tenemos que hacer? Darle tratamiento antibiótico para que eso resuelva y nuevamente se abra el alveolo. Bueno, si yo le doy oxígeno, bueno, está bien, pero no va a corregir completamente el problema. ¿Se dan cuenta por qué el desequilibrio de ventilo-perfusión es lo más frecuente? Porque acá están metidas todas las enfermedades. No es solamente un problema netamente ventilatorio. Quiero que aprendan a diferenciar eso. Cuando es un problema netamente ventilatorio, es un problema de la mecánica ventilatoria. Aquí estamos hablando de un problema de la ventilo-perfusión, que causa la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene neumonía, sea de la comunidad o intrahospitalaria, es la enfermedad respiratoria más prevalente. Y es uno de los problemas por los que con más frecuencia mueren los adultos mayores, neumonía. Y entonces miren, en la embolia pulmonar, miren, en la embolia pulmonar lo que tenemos es el alveolo A
¿Qué notan de diferente del alvéolo A con lo que es normal? Miren nuevamente, ¿esto es normal? ¿Ya? ¿Lo miraron? ¿Lo vieron? Ya, ahora sí. Ya, este es el esquema de la embolia pulmonar. El alvéolo A no está profundido. Exacto. ¿Por qué? Porque hubo la embolia pulmonar y evitó que tapó la sangre por algún lugar por acá, y evitó que y acá se obstruyó la sangre y ya no pasa nada. Entonces el alvéolo A está ventilado, pero no está profundido. El alvéolo B sí, ¿no? Sí. Esto ejemplifica el resto de alvéolos del resto del pulmón, ¿no? Esta sección del pulmón está ventilada, pero no está profundida. El resto del pulmón sí. ¿Ok? Entonces, aquí está la parte venosa. Aquí regularmente las zonas que no están afectadas tienen una hiperventilación. Regularmente, eso es compensatorio. Y aquí sí se produce el intercambio gaseoso, o sea, se produce la hematosis y llega a la sangre arterial. Pero aquí no, pues, acá no llega a la circulación. ¿Ok? Entonces, en sangre arterial, la presión de oxígeno está disminuida. Y eso va a ser variable dependiendo de la cantidad de pulmón que está afectado por la embolia pulmonar. Si es una arteria pulmonar lobar, o sea, una arteria importante de un segmento de un pulmón, entonces sí vamos a tener una hipoxemia importante. Es una arteria mucho más pequeña, de un segmento pequeñito, ¿no? Probablemente no va a haber mucho compromiso, ¿no? El CO2 va a estar normal, ¿ok? Pero la saturación de hemoglobina va a estar disminuida. O sea, vamos a tener hipoxemia y podríamos o no, dependiendo del grado de afectación de la hipoxemia, podríamos incluso tener hasta cirrosis, ¿no? Regularmente, incluso en embolias pulmonares masivas, como esto es agudo, se produce colapso respiratorio agudo también. El paciente hace disnea súbita, hace dolor, disnea súbita, y bueno, si esto es masivo, si hay una arteria lobar, como digo, el paciente entra en insuficiencia respiratoria rápidamente, necesitamos hacerle soporte respiratorio inmediatamente mientras resolvemos el problema. ¿Okay? El cuadro clínico es agudo, ¿no? El paciente está prácticamente sano, sin ningún problema, y de repente se produce el embolia por trombosis venosa profunda. Y ya saben ustedes que es un continuum. La trombosis venosa profunda es un continuum hacia la embolia pulmonar. Y entonces se produce la embolia y lo que tenemos que hacer es tener asistencia respiratoria y ahí destapar la arteria que tapó el trombo, ¿no? Entonces ahí, dependiendo del grado, si tiene una afectación hemodinámica, haremos o fibrinolisis, o sea, le ponemos un medicamento para que disuelva el trombo, eso es cuando el paciente está en shock básicamente, o le daremos anticoagulación si el paciente no está en shock. Bien, ¿ok? ¿Claro acá? Sí. Esto se llama desequilibrio de ventilo-perfusión tipo... No. Desequilibrio de perfusión sería tipo... obstructivo restrictivo de ventilación. ¿Me entienden cuando les hablo de que ventilación es otra cosa? Es esto, ¿no? Es la capacidad mecánica de meter aire y sacar aire. Eso es ventilación. Esto no es ventilación. Esto es desequilibrio de la ventilo-perfusión. Ya hablamos de que en la ventilación sí hay dos patrones, obstructivo y restrictivo. Pero eso se ve en la espirometría. Aquí estamos hablando del intercambio de gases, el desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Aquí estamos viendo que este alvéolo, que representa una parte del pulmón, está ventilado pero no está perfundido. ¿Cómo se llama a este defecto de ventilo-perfusión? En la diapositiva pasada sí estaba con el shunt. Por eso digo que ustedes tienen amnesia de corto plazo. No puede ser que les sale hace menos de 5 minutos de algo y ya se olvide. No pasarían el minimental test ustedes. ¿Cuál es? Aumento del espacio muerto. Tipo espacio muerto, aumento del espacio muerto. Es un alvéolo ventilado, pero no profundo. ¿Okay? ¿Está claro? Sí. El otro fenómeno es un alvéolo perfundido, como acá, en la telestasia, y acá en la neumonía, pero que no está ventilado. En la telestasia es por
A veces esto Ya, Por bueno, o sea, obstrucción. por obstrucción, esto es un moco que está obstruyendo, ¿ok? Y en la neumonía es porque todo se ha llenado pues de pus. Material. Se ha reemplazado el espacio del alveolo por otro material que no deja difundir, ¿verdad? No entra el aire acá. En ambos casos es que el alveolo está perfundido, pero no está ventilado. Entonces, no hay ventilación. La ventiloperfusión es cero, porque el numerador es cero, ¿no? ¿Entienden, no? Sí. Ya. Entonces, aquí lo que tenemos se llama shunt. Tengo espacios del pulmón que están perfundidos pero no están ventilados. Entonces la sangre venosa de las capilares, la parte venosa del capilar que viene de aquí no recibe oxígeno. ¿Se dan cuenta? Como no recibe oxígeno, esa sangre venosa se mezcla con la sangre que sí ha sido oxigenada de los otros que sí están bien. Entonces, ¿cómo va a estar la saturación de oxígeno en la sangre arterial? Va a estar disminuido. Disminuida. El oxígeno, ¿cómo va a estar la presión de oxígeno? Disminuida. Porque acá hay una mezcla de sangre. Esta sangre sigue siendo sangre venosa, porque no se ha oxigenado. Acá igual. Esta sangre que viene por acá sigue siendo sangre venosa y se mezcla con la sangre oxigenada. Entonces por eso hay hipoxia y por eso hay disminución de la saturación de oxígeno. No aumenta el CO2. ¿Okay? El CO2 difunde tranquilamente. Esto ocurre en la mayor parte de enfermedades, neumonía, telectasia, cualquier enfermedad que produzca una alteración de ventiloperfusión tipo shunt, donde no hay ventilación de alguna parte del pulmón. ¿Ok? Doctor, una pregunta, ¿por qué el 1 y el 2 son diferentes? ¿Cómo? ¿Por qué el 1 y el 2 son diferentes? ¿No es todo sangre venosa? Sí, pero aquí esta sangre venosa sigue siendo sangre venosa. Esta sangre en el 2, la sangre venía por acá como venosa y ahora se oxigenó. Ok. ¿Eh? Y el 3 es la sangre arterial, ¿no? Se La van juntando combinación todos los de capilares venosos, arteriales. O sea, en algunos sí está el problema, ¿no? Claro, por eso les digo, o sea, por eso está dividido en dos, para que ustedes vean lo que ocurre en el grupo de alveolos, que esto representa la porción del pulmón que está afectada y esto la porción que no está afectada. Por eso se llama shunt, porque mezcla esa, porque esta sangre sigue siendo venosa, nunca se oxigena. Entonces se mezcla sangre venosa de una parte del pulmón con sangre arterial que ya ha sido oxigenada y eso regresa al corazón. Entonces ya la sangre de por sí está hipoxémica, con baja saturación de oxígeno. Eso ocurre en todas las enfermedades que afectan el parénquima pulmonar. ¿Ok? Ejemplos típicos: atelectasia por obstrucción y neumonía por hepatización de los alveolos. Cuando ustedes pregunten cuál es el mecanismo por el cual se produce insuficiencia respiratoria en la neumonía, ¿qué van a poner? La neumonía va a ser por llanto. Por desequilibrio ventiloperfusión tipo SHAF. ¿Ok? Si le preguntan cuál es el mecanismo por el cual se produce la insuficiencia respiratoria en un traumatismo medular, Traumatismo aumento del espacio muerto, ¿no será? no, porque eso es hipoventilación alveolar. Por eso No, le estoy depresión hablando- del centro respiratorio. No, ¿qué tiene que ver la médula con el centro respiratorio? Pero un traumatismo medular no sería porque... Sí, sí no tiene que ver con está- hipoventilación, pero está restringida al nivel donde es el traumatismo. El centro respiratorio está arriba. Acuérdense, les estoy hablando de mecanismos que producen insuficiencia respiratoria, que producen hipoxemia. Son hipoventilación alveolar, desequilibrio ventiloperfusión, que son de dos tipos, y trastornos de la difusión. ¿Ok? Esos son los mecanismos subyacentes que producen hipoxemia y que llevan a la insuficiencia Por un respiratoria. traumatismo medular sería trastornos en la difusión, entonces. Hipoventilación. Hipoventilación. Acá les acabo de hablar de todas las enfermedades neuromusculares y se acaban de olvidar. Todo lo que sean lesiones, entonces. Del sistema Traumatismos. del centro respiratorio, depresión del centro respiratorio, compromiso de músculos y miembros de la caja torácica. ¿No les acabo de hablar así? Como. Ok. Claro. Por eso digo que ustedes se olvidan de lo que escuchan o están durmiendo ahí con los ojos abiertos. Tenía un amigo que dormía con los ojos abiertos. Creo que ustedes también tienen ese poder, esa mutación. En la clase de anatomía estaba así. Estaba durmiendo con los ojos abiertos.
último mecanismo que produce hipoxemia es el trastorno de la difusión. ¿Ok? Entonces aquí estamos hablando de un trastorno en la membrana alveolo capilar. Otro nombre que aparece en otros libros es bloqueo alveolo capilar. Es lo mismo, es trastorno de la difusión. Entonces, acá lo que quiero que ustedes se memoricen y lo metan en su cabeza, lo organicen y lo sistematicen es los 4 mecanismos que producen hipoxemia. Y esos son hipoventilación alveolar, desequilibrio ventilo-perfusión tipo espacio muerto, desequilibrio ventilo-perfusión tipo SHAM y trastorno de la difusión. Y con eso engloban todas las causas. ¿Ok? Aquí, como en otros síndromes, el conocer la fisiopatología, conocer la etiopatogenia en este caso, les va a poder llevar finalmente a la enfermedad que produce la insuficiencia respiratoria. Ahora, pueden haber una superposición de mecanismos, ¿no? O sea, tampoco es que uno solo va a producir uno, puede haber superposición de mecanismos, pero siempre hay uno que es predominante. Cualquier trastorno de difusión provoca hipoxemia sin hipercapnia, justamente porque cuando hay un trastorno en la membrana alveolo capilar, lo que se afecta principalmente es el transporte de oxígeno, no así el transporte de CO2. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de difusión 20 veces mayor. ¿Ok? Entonces, un trastorno de la difusión básicamente va a afectar la difusión del oxígeno. ¿Ok? ¿Dónde? En el POC, es el ejemplo o el modelo patogénico más conocido. En ellas hay mayor la saturación cuando uno le hace la prueba de la caminata. ¿Y esto cómo se explica? El tiempo, y estos son datos exactos, ¿no? El tiempo de tránsito del hematía en el capilar, o sea, ¿cuánto se demora? Es 0,75 segundos. ¿Ok? La oxigenación se completa a los 0,25 segundos. O sea que tenemos tiempo de sobra, ¿verdad? Sí. Okay. Pero si hay aumento del espesor de la membrana alveolo capilar, la difusión de gases es más lenta. O sea, esos 0,25 se pueden hacer 0,50 o 0,75. ¿Ok? Si ya hay aumento. Si está el paciente en reposo no pasa nada, pero si hace ejercicio, aumenta la velocidad de la circulación. Y el tránsito ya no va a ser 0,95, sino será 0,50 o 0,40. Y ahí sí va a haber un mismatch y se va a perder la difusión de oxígeno. ¿Entienden? Por eso es que el paciente con EPOC o EPID y el reposo puede estar más o menos bien. Si yo le hago la prueba de la caminata, le hago que haga ejercicio, va a empezar a bajar la saturación de oxígeno. Por un trastorno de difusión. Porque en EPOC y en EPID hay un aumento en la membrana alveolo capilar. En el EPOC es por la destrucción que produce una alteración anatómica de los alveolos, y en el EPID es porque el intersticio juega en contra de la difusión, ¿no? Se vuelve más duro, se llena de fibrosis, etc. Entonces, lo efectivo es que hay un aumento de la membrana alveolo capilar. El reposo está más o menos bien, porque hay tiempo, ¿no? Pero si el paciente le hago hacer ejercicio, la velocidad de circulación aumenta. Entonces el tiempo de tránsito de la hematía ya no va a ser 0,75, sino va a ser 0,50, 0,30. Y si ya además hay un espesor de la membrana aumentado, la velocidad de difusión es más lenta. Entonces cuando pase la hematía ya no va a tener tiempo para que pase el oxígeno, cuando está en ejercicio. Por eso que un paciente con EPOC o EPID está más o menos compensado, el reposo va a estar bien, pero si yo le hago hacer ejercicio, va a empezar a bajar la saturación. ¿Entienden? Sí. Doctor, una consulta. No hay hipercapnia porque el CO2 se va rápidamente. Sí. A pesar de que está espeso, eso no afecta la difusión del CO2. ¿Ok? Pero, por ejemplo, en el EPOC crónico ya hay atrapamiento de aire. Entonces va a haber... Sí, de todas maneras se habría, ¿no? Pero por eso les digo, los mecanismos no son excluyentes. O sea, no es que en una enfermedad puede tener solo uno. En el EPOC tengo solo trastorno. No es así. El EPOC ya de tiempo prolongado va a tener retención de CO2. Entonces va a haber hipercapnia. Pero también va a haber un trastorno de la difusión. Ese paciente, cuando yo lo mire, le hago una en reposo, tiene hipercapnia. Si no está en insuficiencia respiratoria, no hay problema, ¿no? Pero puede tener una descompensación aguda y eso va a tirar el oxígeno más abajo y va a subir más el CO2. Ya, acá están una tabla que se supone que debería ayudarnos a definir una vez más este concepto, ¿no? El diagnóstico diferencial de los mecanismos de hipoxemia. ¿Y por qué hablamos de los mecanismos de hipoxemia? Porque el mecanismo de hipoxemia la hipoxemia es el común denominador de los dos tipos de insuficiencia respiratoria. En la tipo 1 está aislada y en la tipo 2 con hipercapnia. con hipercapnia. ¿Okay?
Acá está el mecanismo de hipoventilación alveolar, la causa más frecuente, depresión del sistema nervioso central o trastornos en los músculos, ¿no? Y en la pared torácica. ¿Okay? El CO2 está aumentado en la hipoventilación alveolar. La gradiente alveolar arterial de oxígeno, que es una medida para saber básicamente si hay desequilibrio de ventilo-perfusión, eso es donde clásicamente está aumentada la gradiente alveolar arterial, está normal, porque no hay, pues, no hay problema en la ventilo-perfusión, el problema que es solo la ventilación. ¿Okay? Con el aumento de oxígeno, mejora. En una alteración de ventilo-perfusión tipo espacio muerto, ¿okay? La gradiente alveolar arterial está aumentada y puede mejorar un poco con el oxígeno. En el shunt no cambia o no mejora con el oxígeno, porque la sangre ya está mezclada, porque está tapado el lugar donde se debe realizar la oxigenación. En un trastorno de difusión acá, EPID, ¿no? La gradiente alveolar arterial también está aumentada en los trastornos que producen un problema en la difusión del oxígeno, y sí mejora con el oxígeno parcialmente, ¿no? Siempre y cuando esté en un estadio, digamos, Reposo. También en ejercicio, con oxígeno mejora, ¿no? Y claro, con el reposo mejora más todavía. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos más o menos claros? Es fisiología respiratoria pura. Tienen que repasar esto, ahí está puesto para que lo vean. Dentro de la insuficiencia respiratoria hay un concepto de síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Que es una insuficiencia respiratoria que además tiene otras cosas más, que debe cumplir otras cosas más. Debe ser aguda, instalación aguda. Antes habían 3 o 4 criterios nada más, pero estos son los criterios actuales. Debe tener un infiltrado nuevo. Debe haber una falla respiratoria que no se explica por insuficiencia cardíaca, sino debe ser otra causa, que no sea insuficiencia cardíaca. O sea, aquí, por eso antes se decía, ¿no? Síndrome de distrés respiratorio del adulto es o edema agudo no cardiogénico, ¿no? Comparado con el edema agudo cardiogénico. Entonces, para que yo diga que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria grave, tipo síndrome de distrés respiratorio del adulto, yo debo haber descartado que eso sea por un problema cardiovascular. Básicamente falla cardíaca. Y en cuanto a la clasificación de la gravedad, es lo que usted decía, ¿no? Eso es lo que está establecido, ¿eh? Con el punto de corte del PAFI es 300. Ahora, lo que pasa es que han cambiado un poco los puntos de corte de los PAFI para el distrés por COVID. Ahí sí es 400, 200 los puntos de corte. Pero en general, en el distrés respiratorio, los puntos de corte son 300, 200 y 100, ¿no? En el COVID lo pusieron 400, 200, sí, pero al final es lo mismo. El distrés respiratorio del COVID es un distrés respiratorio igual, es una insuficiencia respiratoria grave, que se produce de manera aguda, que no es cardiogénico y que tiene usualmente un infiltrado bilateral tipo, es la neumonía COVID, ¿no? Cuando el virus es melvirado. Y que dependiendo de la afectación va a ser leve, moderado o severo. ¿Ok? Acá las cifras son solamente referenciales. Como bien saben ustedes, todo esto es gasometría, ¿no? Presión arterial de oxígeno versus sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Es un parámetro objetivo que nos permite evaluar si el paciente está mejorando o no. Si yo empiezo el primer día con terapia de soporte respiratorio de alto flujo y estoy con un PAFI de 150 y al día siguiente sigo con 180, 170, ya no hay ventilador. No puedo seguir esperando, ¿no? Sobre todo si estoy con un paciente en COVID, ¿no? Dependiendo de los días de evolución va a empeorar de repente más, ¿no? ¿Okay? Esto es solamente referencial, ¿no? O sea, yo no sé si les van a preguntar esto o no. ¿Les hicieron síndrome de distrés en la clase? Sí. Entonces sí les van a preguntar. Así que tomen en cuenta lo que les hayan dicho en la clase. ¿Okay? Pero es básicamente lo mismo. Bueno, ¿qué patologías pueden producir un síndrome de distrés respiratorio del adulto? Problemas pulmonares puros o problemas que no son pulmonares. Y es más o menos la misma tabla que hemos visto de causas que producen insuficiencia respiratoria, porque es lo mismo, es una insuficiencia respiratoria grave. Clínicamente vamos a poder reconocer a estos pacientes, ya les digo, no los vamos a ver en piso, esos pacientes los vamos a ver en emergencia. Clínicamente por la hipoxia puede haber confusión, irritabilidad, agitación, agresividad, delirio. Por hipercapnia puede haber cefalea,
y a veces papiledemas, lo vamos a ver con fondo de ojo. Además, si hay el CO2 está muy aumentado, va a haber efecto narcótico, ¿no? Entonces, somnolencia, asterixis, estupor y coma en todos los casos. Pero lo más importante aquí no es tanto estas cosas, sino la inspección. Ver al paciente que está con distrés respiratorio, ¿no? Utilizando músculos accesorios, haciendo tiraje intercostal o respiración paradójica, y puede haber cianosis. Es una cianosis de tipo central, por hipoxia. ¿Se acuerdan, no? Hipoxia, cianosis central periférica. ¿La cianosis central por qué es? Por hipoxia. Por hipoxia. Por hipoxia, la ¿La cianosis periférica? por obstrucción. Por trastornos en la circulación. ¿Ok? Al menos eso se acuerdan ya. Entonces puede haber cianosis central, porque acá el problema es la hipoxia. La hipoxia es el común denominador de los dos tipos de insuficiencia respiratoria. Bueno, lo primero que vamos a ver cuando un paciente viene con insuficiencia respiratoria es el distrés respiratorio, la dificultad respiratoria. Y puede haber o no cianosis dependiendo del grado de hipoxia que haya. Y la hipoxia se va a ver más rápido en un paciente que tiene poliglobulia o que tiene anemia. Poliglobulia. Poliglobulia. Sí. Poliglobulia o anemia. Anemia. Sí que. Sí, en la poliglobulia. Poliglobulia. Ah, ya. Ya, la cianosis se ve más rápido en un paciente poliglobúlico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mucho transportador de oxígeno, que es la hemoglobina, y no hay oxígeno. Sí, se El nota el oxígeno está toque. restringido. Entonces, la hemoglobina reducida es más en cantidad que la hemoglobina oxigenada. Doctor, en los dos modelos del EPOC, el Pink Puffer y el Blue Model, sería... ¿Cuál va más con poliglobulia? ¿Cuál hace más poliglobulia? El Blue El Model. blue. Claro, esos son los que tienen cianosis. Por eso tienen cianosis. Más rápido que con más facilidad. Los otros no tienen mayor alteración. Sí, ¿no? ¿Ok? Entonces, antes que mirar la confusión y irritabilidad, bueno, que sí lo van a ver el trastorno, lo más visible cuando el paciente llega a la emergencia o a la atención es el distrés respiratorio, con o sin cianosis. Eso es lo que nos va a llamar la atención, ¿no? Inmediatamente tenemos que, ya aparte del examen físico, necesitamos hacer evaluación de la oxigenación. Entonces lo primero que tenemos en la mano es un pulsosímetro, ¿no? Que nos va a dar una idea aproximada de cuál es el grado de hipoxemia. Sin embargo, si encontramos una saturación constantemente por debajo del 90%, ya ese paciente está en insuficiencia respiratoria y tenemos que saber exactamente cuánto oxígeno tiene y ahí tenemos que hacer el ADA de todas maneras. ¿Okay? Es un manejo distinto, ¿no? Es un manejo de emergencia. Rápidamente tenemos que ir a buscar la causa, ¿no? Asistirlo antes de poner el oxígeno, le tomamos el ADA, inmediatamente le ponemos el soporte de oxígeno, esperamos unos 10 minutos y otra vez un ADA nuevo, ¿no? Esas son cosas que se hacen en la emergencia. ¿Listo? Sí. ¿Así estaba la clase o estaba igual o mejor o peor? Estaba peor. Entonces, Aunque también le metían tipo 3, tipo 4, pero sí, lo principal es tipo 1 y tipo 2. 99% de casos. o sea, tipo 3 y 4, de hecho es copiar a la gente. Porque dice tipo 3